Hola, mi raza VIP. Bienvenidos a la emisión exclusiva de Neteando sin pelos en la lengua, donde se habla sin filtros, sin poses y sin miedo a encabronar sensibilidades. Hoy en Neteando, incels, los resentidos. Comenzamos. Bueno, Internet hizo algo bien cabrón con los hombres modernos. Agarró inseguridades normales, rechazo normal, soledad normal, y las convirtió en una ideología completa donde miles de cabrones ya están convencidos de que literalmente nacieron defectuosos. Y no estoy hablando de tipos raros encerrados en un sótano oscuro escribiendo manifiestos mientras escuchan música de villano de Batman. Estoy hablando de un fenómeno muchísimo más grande y más incómodo. Hombres jóvenes completamente desconectados emocionalmente, frustrados, resentidos y criados más por algoritmos que por personas reales. Porque antes tú eras un adolescente inseguro y ya. Te rechazaban, te ponías triste, escuchabas música toda culera en tu cuarto y eventualmente seguías con tu vida. Pero ahora no. Ahora Internet te recibe con: ¡ja! No, amigo, no es que tengas mala suerte, es que biológicamente naciste jodido. Y ahí empieza el desmadre. Porque el problema de Internet es que ya no solo te deja traumarte, ahora también te da comunidad, vocabulario, gráficos, teorías y otros 800 cabrones resentidos listos para convencerte de que el mundo entero está diseñado específicamente para humillarte. Y honestamente sí vivimos en una sociedad bien superficial, porque claro que importa el físico. Claro que hay privilegios sociales. Claro que la gente atractiva recibe mejor trato. Eso ni siquiera es debate ya. El pedo es cuando una bola de hombres emocionalmente rotos convierten esa realidad en una religión nihilista donde ya nada importa. Porque si no mides 1,90, tienes mandíbula de superhéroe y pareces protagonista de Netflix, entonces ya valiste verga genéticamente. Y ahí es donde Internet empieza a derretirle el cerebro a la gente. Porque una cosa es: ¡ja! Me siento inseguro. Y otra muy distinta es: ¡ja! La humanidad funciona como una gran conspiración sexual diseñada para excluirme. Pero lo más cabrón no es eso. Lo más cabrón es que muchos de estos hombres ni siquiera empezaron odiando mujeres. Empezaron sintiéndose invisibles. Y eso cambia muchísimo la conversación. Porque hay un montón de hombres jóvenes viviendo una mezcla bien culera de aislamiento, falta de autoestima, cero habilidades emocionales, adicción al porno, miedo al rechazo, redes sociales destruyéndoles la percepción de realidad y una masculinidad tan estúpida que les enseñó que pedir ayuda casi casi te vuelve menos hombre. Entonces Internet llega y les dice: ¡ja! Tranquilo, rey. Tú no eres responsable de nada. El sistema está manipulado. Y madres, ahí tienes a miles de personas construyendo una identidad completa alrededor del resentimiento. Porque sí, hay algo muy enfermo pasando actualmente con las relaciones humanas. La gente ya no convive, ya no sabe coquetear, ya no sabe relacionarse, no sabe tolerar rechazo, no sabe hablar sin fingir personaje de TikTok. Todo mundo está midiéndose como producto de catálogo humano. Y en medio de ese cagadero emocional aparecen comunidades enteras diciéndole a hombres solos: ¡ja! La razón de tu sufrimiento es que naciste abajo en la jerarquía.
Imagínate el nivel de daño psicológico para que eso empiece a sonar lógico. Y ojo, tampoco ayuda que Internet convirtió las relaciones humanas en un pinche mercado financiero emocional. La gente ya no habla de personas, habla de valor sexual, de estatus, de mercado, ligas, como si enamorarse fuera a comprar un departamento en preventa. Hay cabrones analizando perfiles de Instagram como si fueran economistas de Wall Street emocional. Y sí, da risa, hasta que te das cuenta de que millones de personas realmente están construyendo su autoestima alrededor de eso. Entonces la pregunta incómoda aquí no es si los incels están locos. La verdadera pregunta es, ¿cómo chingados llegamos al punto donde miles de hombres terminaron convencidos de que el mundo entero fue diseñado específicamente para humillarlos? Hay algo bien culero pasando con muchos hombres actualmente. Y es que un chingo de ellos crecieron completamente solos emocionalmente sin darse cuenta. Porque cuando hablamos de soledad masculina, la gente imagina al típico cabrón aislado en un cuarto oscuro, lleno de latas de Monster y pósters de anime viendo videos conspiranoicos sobre mujeres que solo salen con millonarios. Pero no, la verdadera soledad masculina moderna está muchísimo más normalizada de lo que la gente cree. Son tipos que trabajan, salen, suben memes, van al gimnasio, hacen chistes, se ven funcionales, pero emocionalmente están más desconectados que un pinche módem de Telmex en tormenta. Y el problema empieza desde morritos. Porque a muchísimos hombres nunca les enseñaron a construir relaciones emocionales reales entre ellos. Les enseñaron a competir, a aguantarse, a hacerse los fuertes, no verse vulnerables y resolver todos solos como pinches electrodomésticos con ansiedad. Entonces crecen teniendo amigos con los que llevan 15 años hablando de fútbol, videojuegos y viejas, pero jamás de miedo, rechazo, tristeza, inseguridad, vacío emocional o sentirse insuficientes. Hay hombres que literalmente prefieren aventarse un maratón de piedras en el riñón antes que decir, ok, la neta, sí me siento solo. Y ahí empieza el caldo de cultivo perfecto para el desmadre emocional moderno, porque luego llega Internet. Y el problema de Internet no es solo el porno. Eso ya ni siquiera es la parte más cabrona. El problema es que Internet reemplazó experiencia humana real con simulaciones emocionales baratas. La gente ya no aprende a relacionarse relacionándose. Aprende viendo TikToks, streamers, podcasts de resentidos, gurús de seducción, parejas falsas en Instagram y cabrones que hablan de relaciones humanas como si estuvieran explicando criptomonedas. Entonces tienes generaciones completas de hombres que saben editar videos, hacer memes, farmear dopamina, stalkear perfiles, consumir porno 4K Ultra HD, pero no saben cómo acercarse a alguien sin sentir que van a morir humillados. Y sí, aquí también hay una conversación incómoda que casi nadie quiere tener. El porno sí les está friendo el cerebro a muchísimos hombres. Porque una cosa es consumir porno ocasionalmente y otra muy distinta es crecer desde los 12 años viendo cuerpos irreales, sexo hiperestimulado, fantasías imposibles, validación instantánea y relaciones humanas completamente desconectadas de intimidad real. Luego, esos mismos hombres llegan a la vida adulta esperando que coquetearse inmediato. El deseo funcione como algoritmo y las relaciones humanas se sientan como contenido.
Y cuando descubren que relacionarse implica rechazo, vergüenza, incomodidad, paciencia, personalidad, carisma, conversación, riesgo emocional, muchos hombres simplemente colapsan, porque nadie los preparó para tolerar frustración emocional. Y aquí viene algo todavía más incómodo. Las relaciones sociales empeoran brutalmente la percepción masculina de sí mismos. Porque antes tú te comparabas con tu colonia, con tu escuela, con tu círculo social. Pero ahora te comparas con millonarios, con influencers, con modelos, con gente filtrada, con cuerpos alterados, con vidas editadas y cabrones que parecen personajes desbloqueables de videojuego premium. Imagínate tener 19 años, autoestima de servilleta mojada y abrir TikTok para ver hombres perfectos, mujeres perfectas, viajes, lujos, parejas felices, gente cogiendo, gente mamadísima, todo mundo viviendo su mejor vida. Mientras tú estás sentado comiendo cereal, viendo reels a las 2 de la mañana, preguntándote por qué chingados te sientes tan insuficiente. Y ahí aparece el verdadero monstruo, que es la validación. Porque muchos hombres modernos ya construyeron toda su autoestima alrededor de si les gustan o no a las mujeres. Y ojo, eso tampoco nació de la nada. A muchísimos hombres jamás les enseñaron valor emocional interno. Les enseñaron que valen por cuánto dinero hacen, qué tan dominantes son, qué tan atractivos parecen y cuántas mujeres pueden conseguir. Entonces, cuando no reciben validación romántica o sexual, no sienten rechazo, sienten fracaso humano completo. Y ahí Internet les pone nombre a su dolor. Ahí aparecen foros, videos, comunidades, podcasts, gurús y el famoso Black Pill, que básicamente es una versión emocionalmente derrotista de acéptalo, bro, el juego está arreglado. Y ahí empiezan las mamadas de los chats, los normies, mercado sexual, jerarquías genéticas y toda esa pseudociencia emocional que parece mezcla entre astrología masculina, resentimiento sexual y análisis de ganado premium. Pero ojo, eso no aparece primero, eso aparece después. Primero viene la soledad, primero viene el resentimiento, primero viene el aislamiento, primero viene sentirte invisible, primero viene el miedo enfermizo al rechazo. Porque sí hay hombres que genuinamente viven aterrados de interactuar románticamente, pero no por odio, sino por terror. Terror a hacer el ridículo, ser rechazados, ser ignorados, verse insuficientes o confirmar la sospecha que Internet ya les metió en la cabeza. Nadie podría quererte realmente. Y honestamente esa madre sí da un buen de tristeza, hasta que Internet convierte ese dolor en resentimiento organizado. Porque ahí es donde el pedo deja de ser, me siento solo, y empieza a convertirse en, el mundo me debe afecto. Y cuidado con eso, porque cuando una persona construye toda su identidad alrededor del rechazo, empieza a haber enemigos por todos lados. Y ahí tienes a miles de hombres jóvenes completamente atrapados entre la soledad, algoritmos, porno, comparación constante, masculinidad absurda y una necesidad desesperada de validación que jamás aprendieron a manejar sanamente. Y lo más culero es que muchos ni siquiera querían terminar así. Solo estaban solos y el internet incorrecto
los encontró primero. Y aquí es donde el problema deja de ser triste y empieza a ponerse bien pinche peligroso. Porque una cosa es estar solo y otra muy distinta es encontrar una comunidad completa dispuesta a convertir tu dolor en ideología. Ahí nacen los incels. Y no, la palabra ya ni siquiera significa solamente hombres que no pueden conseguir pareja. Eso sería demasiado simple. La ideología incel moderna es más bien una mezcla rarísima entre resentimiento, victimismo, nihilismo, odio colectivo, obsesión con jerarquías sociales y hombres emocionalmente destruidos intentando encontrar explicación a su sufrimiento. Internet agarró algo completamente humano, como lo es el rechazo, y lo convirtió en una identidad grupal. Imagínate eso. Antes tú sufrías por amor y ya. Te bateaban, llorabas un rato, tus amigos te decían, ya, güey, vámonos por unas chelas. Y eventualmente seguías adelante. Ahora no. Ahora Internet te recibe con, ven hermano, aquí tenemos gráficos, estadísticas y teorías completas para demostrarte científicamente por qué jamás serás amado. No mames. Y lo peor es que para mucha gente vulnerable eso tiene sentido emocional. Porque cuando alguien lleva años sintiéndose invisible, rechazado, insuficiente o socialmente torpe, la idea de que el sistema entero está diseñado contra mí se siente muchísimo más cómoda que aceptar que tal vez necesitan trabajar emocionalmente en ellos mismos. Y aquí empieza algo bien cabrón. Los foros incel funcionan como cámaras de eco emocionales. O sea, la gente entra triste y sale resentida, porque esas comunidades no premian. Mejorar, socializar, madurar, desarrollar personalidad o sanar emocionalmente, eso para estos foros incel no existe. Al contrario, estos foros premian el ya valimos verga genéticamente. Y mientras más desesperanzado estés, más auténtico pareces dentro del grupo. Es como una competencia olímpica de autodestrucción emocional. Hay cabrones que literalmente convierten el sufrimiento en credencial social. Y ahí es donde entra la misoginia. Porque eventualmente el resentimiento necesita culpables. Y en muchísimos espacios incel, las mujeres terminan convertidas en villanas colectivas, en símbolos de validación, en enemigos biológicos o criaturas manipuladoras obsesionadas únicamente con dinero, estatus y hombres perfectos. Y sí, claro que existen personas superficiales, pero el pedo es cuando agarras experiencias reales de rechazo y construyes una narrativa donde todas las mujeres son iguales. Y el amor básicamente es una conspiración genética contra hombres promedio. Ahí ya no estás analizando relaciones humanas. Ahí estás construyendo religión del resentimiento. Y honestamente, algo muy enfermo de estos espacios es cómo deshumanizan absolutamente a todos. Porque no solo reducen mujeres a mercado sexual, también reducen hombres a estadísticas, altura, mandíbula, dinero, simetría facial, estatus y nivel de valor. Hay cabrones hablando de relaciones humanas como si estuvieran comparando tarjetas gráficas usadas. ¡Ja! Este modelo mide 1,88, mandíbula angular, alto valor genético. No chinguen. Y lo más irónico es que muchos incel critican que la sociedad es superficial, mientras ellos mismos llevan la superficialidad al nivel más enfermizo imaginable.
porque ya no ven personas, ven rankings humanos. Pero el verdadero núcleo emocional de todo esto no es el odio, es el nihilismo. Y ustedes se preguntarán, a ver, Kabum, ¿qué es el nihilismo? Bueno, el nihilismo es ese sentimiento de, ¡ja! Ya no importa intentar. Y ahí es donde la ideología incel se vuelve emocionalmente adictiva. Porque el Black Pill básicamente le dice a la gente, ¡ja! No tienes que esforzarte, no tienes que cambiar, no tienes que arriesgarte emocionalmente. Todo está perdido desde el inicio. Y honestamente eso puede sentirse peligrosamente cómodo para alguien agotado emocionalmente. Porque si el problema es genético, entonces ya no tienes responsabilidad. Ya no tienes que enfrentar el miedo, la inseguridad, el rechazo, las habilidades sociales, la vulnerabilidad o el crecimiento personal. La derrota se vuelve identidad. Y ahí Internet hace algo todavía peor, que es convertir el sufrimiento individual en pertenencia grupal. Porque muchísimos hombres llegan ahí buscando compañía, empatía, gente que los entienda. Y sí encuentran eso, pero súper contaminado de resentimiento. Es como entrar a un grupo de apoyo emocional dirigido por el Joker y Reddit al mismo tiempo. Entonces, cada fracaso romántico, cada rechazo, cada inseguridad, cada momento incómodo, empieza a reinterpretarse bajo la lógica incel. ¿No me respondió? ¡Ja! Claro, porque eres subhumano genético. ¿Le gusta otro? ¡Ja! Obviamente, solo quieren chats. ¿No conecté emocionalmente? ¡Ja! No importa la personalidad, solo el físico. Y poco a poco la persona deja de relacionarse con seres humanos reales y empieza a relacionarse con teorías, con categorías, con narrativas fatalistas. Y eso termina destruyendo cualquier posibilidad genuina de conexión humana. Porque es imposible relacionarte sanamente con alguien si ya estás convencido de que el rechazo define tu valor humano, de que el amor es transacción, de que las personas son jerarquías y que tú naciste permanentemente abajo. Y aquí viene una de las partes más incómodas. Muchos hombres entran a estos espacios, pues no odiando a las mujeres, más bien llegan odiándose a sí mismos. Pero Internet convierte lentamente ese odio interno en resentimiento externo, porque es más fácil culpar al mundo entero que enfrentar el vacío emocional propio. Y ojo, eso tampoco significa que todos los incel sean monstruos peligrosos. Ahí también hay mucha simplificación pendeja, porque Internet ama convertir a todos en villanos absolutos o víctimas absolutas. Y la realidad casi nunca funciona así. Hay hombres genuinamente solos, deprimidos, aislados y emocionalmente rotos. El problema es que Internet agarró ese dolor y en vez de ayudarles a construir autoestima, comunidad o habilidades emocionales, les vendió identidad basada en resentimiento. Y esa madre sí puede pudrirle el cerebro a cualquiera. Y aquí es donde todo se vuelve todavía más culero. Porque resulta que la soledad masculina mueve muchísimo dinero. Un chingo. Miren, Internet descubrió algo peligrosísimo. Un hombre inseguro consume contenido como si fuera oxígeno emocional. Y claro, ahí aparecieron los buitres. Porque la manósfera, los gurús Red Pill y toda esa industria del despertar masculino muchas veces no están intentando ayudar a hombres.
están monetizando hombres emocionalmente rotos. Y esa diferencia es gigantesca. Porque una cosa es decir, a ver, güey, trabaja en ti, mejora tus hábitos, aprende a relacionarte mejor. Y otra muy distinta es construir un negocio completo basado en mantener hombres enojados, resentidos, obsesionados, inseguros y permanentemente frustrados. Porque el enojo genera clics, la inseguridad genera consumo y el resentimiento genera comunidad. Entonces, Internet se llenó de podcasts, TikToks, streamers, gurús alfa, coaches de masculinidad, criptobros emocionales y cabrones que hablan como si hubieran desbloqueado la verdad oculta sobre las mujeres. Después de escuchar 3 podcasts y hacer press de banca. Y el discurso siempre es el mismo. ¡Ja! El sistema está roto. Las mujeres ya no valoran hombres buenos. Todo es hipergamia. Si no eres millonario, mamado y dominante, estás condenado. Es básicamente canon, pero con proteína en polvo y trauma de secundaria. Y lo más cagado es que muchos de estos influencers se venden como la solución a la crisis masculina moderna, cuando en realidad viven de que la crisis nunca se resuelva. Porque si el seguidor realmente sanara emocionalmente, entonces dejaría de consumir compulsivamente, dejaría de obsesionarse, dejaría de necesitar validación constante y probablemente apagaría el podcast para ir a vivir su pinche vida. Pero eso no deja dinero. Entonces muchos creadores convierten inseguridad masculina en contenido infinito. Y sí, hay cosas reales dentro de esos discursos. Ahí está la trampa. Porque claro que existen hombres solos. También existen problemas emocionales masculinos. Existe la doble moral social. También las expectativas absurdas, la falta de espacios emocionales sanos, la presión económica, el vacío moderno, las relaciones humanas destruidas por redes sociales. Sí, todo eso es totalmente real. El problema es cómo lo interpretan. Porque muchos gurús agarran dolores reales y les ponen encima una narrativa de guerra. Hombres contra mujeres, alfas contra betas, ganadores contra perdedores, chats contra invisibles. Todo convertido en una pinche competencia animal de Discovery Channel emocional. Y el algoritmo ama esa madre, porque el algoritmo no premia equilibrio, premia intensidad, premia enojo, premia conflicto, premia frases tipo, ¡ja! La sociedad feminista destruyó al hombre moderno. Aunque el cabrón que lo dice tenga 3 divorcios, apuestas deportivas, problemas de cocaína y emocionalmente parezca refrigerador abandonado en un baldío. Pero como habla fuerte y tiene micrófono caro, la gente lo escucha como profeta. Y ahí pasa algo peligrosísimo. Muchos hombres jóvenes empiezan buscando consejos y terminan construyendo identidad completa alrededor del resentimiento. Porque estos contenidos generan una sensación bien adictiva de, ¡ja! Por fin alguien dice la verdad. Y sí, la neta, eso se siente poderoso emocionalmente, sobre todo cuando llevas años sintiéndote ignorado. Entonces el algoritmo empieza a encerrarte. Primero ves un video sobre autoestima masculina, luego uno sobre relaciones modernas, luego uno sobre hipergamia, luego, ¿por qué las mujeres destruyeron el romance? Luego, 5 señales de que eres un hombre de alto valor. Y cuando menos te das cuenta,
Ya llevas 3 horas escuchando a un pendejo explicar por qué el amor es básicamente una estafa biológica creada para humillar a hombres promedio. Internet radicaliza lento. Ese es el pedo. No llega diciendo, hey, oye, odia a todos. Llega diciendo, por fin alguien te entiende. Y eso emocionalmente es peligrosísimo, porque mucha gente confundió la validación emocional con crecimiento personal. Y no son lo mismo. Que alguien entienda tu dolor no significa que te esté ayudando. A veces solo está alimentándolo porque eso mantiene vivo el negocio. Y aquí viene algo todavía más incómodo. Muchos de estos espacios hablan obsesivamente de masculinidad fuerte, pero producen hombres emocionalmente más frágiles, porque terminan creando personas obsesionadas con validación, incapaces de tolerar el rechazo, hipervigilantes, resentidas, paranoicas, socialmente viviendo relaciones humanas como guerra psicológica. Hay hombres que ya ni pueden conocer a alguien sin pensar, ay, ¿qué querrá esta vieja sacar de mí? ¿En qué nivel del mercado sexual estoy? ¿Me estará usando? ¿Soy suficientemente alfa? No mames, eso no es autoestima. Eso es ansiedad social con esteroides y micrófono podcast. Y claro, también existe el extremo contrario, el discurso ridículo de los hombres son privilegiados y ya. ¿Por qué no? La soledad masculina sí es un problema real. El aislamiento emocional masculino sí existe. Muchos hombres sí están profundamente perdidos emocionalmente. Pero el problema es que Internet agarró esa herida y la convirtió en industria. Y honestamente, algo tristísimo de todo esto es que muchos hombres terminan más solos después de consumir años de ese contenido. Porque mientras más obsesionados están con el estatus, con la dominancia, con el mercado sexual, con las jerarquías, con la hipergamia, con las red flags, con el poder, con el control, menos saben convivir como seres humanos normales. Ya no saben conectar, ya no saben confiar, ya no saben mostrarse vulnerables sin sentir humillación. Ya no saben relacionarse sin analizar todo como pinche ajedrez emocional. Y ahí está la gran ironía de toda esta industria. Les prometieron ayudarlos a dejar de sentirse invisibles y terminaron convirtiéndolos en hombres incapaces de relacionarse sanamente con nadie. Porque Internet no solo creó hombres resentidos, también creó generaciones enteras aterradas de la intimidad real. Y al final, todo este tema da más tristeza que miedo, porque detrás de toda la ideología incel, de los memes raros, de los foros llenos de resentimiento y de los podcasts de machos alfa tácticos Sigma edición limitada, hay algo muchísimo más simple. Gente profundamente desconectada. Y eso sí debería preocuparnos, porque sí existen problemas masculinos reales. Claro que existen. Hay hombres solos, hay hombres deprimidos, hay hombres emocionalmente aislados, hombres que crecieron creyendo que sentir vulnerabilidad era vergonzoso, hombres que jamás aprendieron a relacionarse sanamente consigo mismos ni con otras personas. Y honestamente la sociedad sí ha sido bien hipócrita con eso, porque durante años a muchos hombres se les dijo, habla de tus emociones. Pero cuando las expresan mal, cuando salen convertidos en resentimiento, inseguridad o frustración, todo el mundo actúa sorprendido como si esas emociones hubieran salido espontáneamente del subsuelo. No, cabrón. Llevamos décadas criando generaciones enteras de personas emocionalmente analfabetas. El problema es que Internet no corrigió eso, lo explotó,
porque en vez de enseñar inteligencia emocional, vulnerabilidad sana, relaciones humanas reales, amistades profundas o autoestima, muchísimas comunidades online enseñaron victimismo, paranoia, competencia emocional y resentimiento disfrazado de verdad incómoda. Y ahí está la verdadera tragedia de la ideología incel. Muchos hombres que empezaron buscando compañía terminaron encontrando identidad en el dolor. Y cuando alguien convierte sufrimiento en identidad, soltarlo se vuelve dificilísimo. Porque entonces ya no eres una persona pasando por una mala etapa. Ahora eres un rechazado permanente, un hombre invisibilizado, una víctima biológica, alguien condenado desde nacimiento. Imagínate lo peligroso que es construir tu personalidad completa alrededor de sentirte menos que los demás. Y ojo, eso tampoco significa que la solución sea burlarse de todos esos hombres o fingir que no existe una crisis emocional masculina moderna, porque sí existe. La soledad masculina sí está creciendo. La desconexión social sí está empeorando. Las relaciones humanas sí están cada vez más rotas. Y las redes sociales sí le están pudriendo la percepción de realidad a muchísima gente. Pero convertir frustración en religión emocional termina destruyendo cualquier posibilidad de conexión humana sana. Porque cuando ya ves a las personas como enemigos, como mercados, como jerarquías, estadísticas o validación ambulante, ya no sabes relacionarte. Solo sabes competir, desconfiar o resentir. Y honestamente esa madre no solo está afectando a los incel, está afectando a todo Internet. Porque vivimos en una época donde muchísima gente ya no sabe convivir sin convertir todo en una guerra de géneros, en estatus, en ego, en algoritmo, validación o trauma convertido en personalidad. Y quizá esa sea la parte más incómoda de toda esta conversación, que los incels no aparecieron de la nada. Son un síntoma extremo, sí, pero síntoma al fin, de una generación criada por pantallas, por comparación constante, por porno, por soledad, por validación digital y algoritmos que monetizan inseguridades humanas como si fueran petróleo emocional. Y mientras Internet siga convirtiendo dolor en contenido, van a seguir apareciendo comunidades enteras listas para venderle resentimiento a personas rotas. Porque tristemente, el odio da clics, pero la conexión humana real, esa sí requiere algo que Internet ya casi nadie quiere hacer: ser vulnerable de verdad. Y hasta aquí la neteada de hoy, mis VIP de hueso colorado. Si te reíste, si te encabronaste o si te quedaste pensando, yo ya cumplí con mi misión. Recuerda que aquí yo no doy clases, solo me aviento verdades sin vaselina. Nos escuchamos en la próxima emisión de Neteando sin pelos en la lengua, donde las cosas se dicen como son, aunque a algunos les arda la cola. Cuídense, pero no tanto, y no se olviden, ser sincero no mata, pero incomoda un chingo. Yo soy Lady Kaboom. Nos escuchamos el próximo jueves a las 9 de la noche. ¡Chao, chao!